Unidad uno, Historia del cooperativismo. Analizar y conocer la historia del cooperativismo. Contenido de las diapositivas. Las diapositivas del presente video son una aproximación a la historia del cooperativismo de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Se intentó escribir el momento y las circunstancias que rodearon la creación de la primera cooperativa en el mundo. También nos referimos a aquellas organizaciones que se crearon antes de que sea conformada la primera cooperativa. La historia narrada ha sido producto de varias lecturas de publicaciones realizadas en Internet. Las diapositivas son partes del texto de Derecho Cooperativo que fue elaborado para los alumnos de Derecho Cooperativo de la Universidad Domingo Savio. Ahora tengo el placer de publicar la unidad 1 del texto mencionado en YouTube. Vamos a ver entonces las 12 diapositivas que contiene el presente video. 1.4 Historia del cooperativismo. 1.4 Historia del cooperativismo, continuación. El sistema organizativo establecido durante los siglos XV y XVI fue progresivamente desapareciendo con la privatización del suelo rústico y la introducción en el ámbito urbano de las fuerzas económicas y el principio de libre empresa. Los artículos de consumo subían de forma desproporcionada y se podía constatar una progresiva situación de miseria de las capas populares, tanto urbanas como rústicas, y unido todo ello a una lamentable situación de bajos salarios, dio lugar a lo que luego se conocería como la cuestión social. Historia del cooperativismo, punto 1.4, continuación. Esta situación provocó la aparición de una serie de deformadores sociales que, tomando como base el atropismo de Platón, propusieron las bases del cooperativismo, así como de otros movimientos sociales del siglo XIX. Es en el contexto de la revolución industrial donde se da el triunfo del individualismo, volviéndose como reacción a fenómenos colectivos que darían lugar al cooperativismo. 1.4 Historia del cooperativismo, continuación. El proceso de transformación hacia la revolución industrial fue largo. El comienzo hemos de situarlo en la sustitución de la herramienta por la máquina, lo que conllevó al moderno sistema de producción fabril y la gran industria moderna. Si bien las invenciones técnicas abrieron las puertas a la nueva producción, no podemos obviar las incipientes ideas liberales que dieron cobijo al progreso industrial, originando lo que se ha venido a definir posteriormente como capitalismo. 1.4 Historia del cooperativismo, continuación. Todos estos cambios nos llevaron, sin embargo, a la ruina absoluta a la nueva clase trabajadora, la proletaria, provocando una desorganización social desconocida hasta entonces, a una situación de terrible miseria en donde los salarios eran muy bajos
el trabajo de mujeres y menores generalizado, las jornadas de trabajo interminables y a la escasa seguridad e higiene. Se le une una progresiva degradación moral y psicológica del proletario. El notable aumento de la riqueza nacional se hacía en base a la deducción del bienestar de una gran parte de la población, la cual subsistía en las peores condiciones posibles. 1.4 Historia del cooperativismo, continuación. Es únicamente en este contexto cuando nace el cooperativismo tal y como lo conceptuamos hoy en día. Son los propios agentes sociales los que se verán en la obligación de organizarse para así afrontar las necesidades que el capitalismo había desatendido. La reacción del proletariado ante la generalización del capitalismo en los países en los que se extendía la revolución industrial provocó la búsqueda de soluciones que se concretarían, entre otras, en las sociedades cooperativas. E incluso, en algunos casos, se ha querido ampliar esa reacción frente al capitalismo a los pequeños productores, los cuales, como medio de defensa, también buscarían una solución en fenómenos asociativos. Punto 1.4 Historia del cooperativismo, continuación. El cooperativismo, por tanto, nació en el mismo medio social en el que se concretaron el sindicalismo y el socialismo, impulsado por la misma concepción de vida y siempre en la búsqueda de soluciones superadoras de la situación existente para la clase obrera. En efecto, ante la situación social reinante, el movimiento obrero se desarrollaría en tres ámbitos principales. En materia laboral, el sindicalismo como organismo de defensa dentro del propio sistema capitalista. En acción política, mediante la influencia en el poder. Y por último, en materia socioeconómica, con el cooperativismo. Historia del cooperativismo, continuación. Los tres, por tanto, con una misma identidad en sus orígenes, sin ningún género de dudas. Con todo, van a aparecer las primeras sociedades de producción entre trabajadores en Escocia, fundada por tejedores, primero en Fenwich, 1761, y más tarde en Gorán, 1777, y Darvel, 1840. No es de extrañar que los tejedores fueran los primeros en fundar cooperativas. Recordemos que las mismas aparecen como una reacción a la situación de la clase trabajadora motivada por los abusos del capitalismo, y precisamente fueron los tejedores las primeras víctimas de la revolución industrial. Historia del cooperativismo, continuación. Asimismo, y dentro de estas primeras experiencias citaremos igualmente, entre otras, a la cooperativa de obreros sastres de Birmingham, 1777, la del molino harinero de Hull, 1795, y la de impresores de Londres, 1821, para adquirir mayor protagonismo. Posteriormente, las cooperativas de consumo ya entraron en el siglo XIX. Esta primera etapa se va a caracterizar siguiendo lo expuesto por Monzón Campos por una serie de notas. Fueron cooperativas que nacieron impulsadas por la clase obrera de forma espontánea con mercados de carácter defensivo. Se premiaba
de forma inmediata a los socios más activos. Así el reparto de excedentes se realizaba a prorrata de las compras. Estas cooperativas supusieron la experiencia que luego se recogería por los pioneros de Rochdale en sus estatutos. Fin de la presentación.